Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productiva Mano Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema que voy a tratar es sobre el hombre consciente y hay mucho sobre esos temas. O sea, en las redes ustedes encuentran mucho sobre eso. Entonces yo voy a hablarles del hombre consciente dentro de lo que uno ha estudiado, que eso es una ayuda para yo entender, más lo que yo he discernido y lo que yo he concluido. ¿De acuerdo a qué? A mi experiencia. O sea que todo lo que uno lee sobre hombre consciente, el escritor, el autor de lo que dice en teoría, es de acuerdo a su experiencia. A no ser que uno teorice y lo convenza a uno esa teorización y uno la repite. Entonces, hay cosas que voy a repetir, pero que mi concepto lo voy a ajustar a lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, hombre, conciencia, es uno solo, ¿no? Entonces, podríamos decir que hombre, dentro de todo lo que uno encuentra, algo muy general, es un ser que pertenece a una especie, donde quién sabe quién, pues empezó a clasificar las especies aquí en esta dimensión y hoy en día ya hay clasificaciones a nivel universal, ¿cierto? Entonces, hombre se refiere a esa especie humana, o sea, algo muy general. Entonces, cuando uno va a hablar de hombres, uno no está hablando de género. Ay, es que ahora, ¿por qué no dijeron mujeres? Como dicen los del chachalismo, ¿no? Ay, ahora toca, en un concierto, en un discurso, toca decir hombre, mujer, ahora toca decir niño, cuando uno está hablando algo general, o niña, o viejita, todos para que no se sientan excluidos, eso ya es otro tema, pero es pura cháchara. Cuando uno habla en general de hombre, nos vamos a referir a la especie de humanos, ¿cierto? Que proviene del, ¿cómo es? Homo hominis. Pero siempre que escuchen hombres, no peleen si es mujer, si es fea, bonita, si es chiquita o grande. Porque ahorita hay tanta problemática por esta pendejada de, ay, es que me excluyen, ay, que ahora tiene que decir hombre, mujer, de 30 años, mona, peliteñida, o si no se sienten excluidos. Entonces, cuando hay, eso es inconsciencia, ¿no? Pero cuando hay conciencia, entonces ahí es donde uno viene, ah, bueno, hombre, ya sabemos que es hombre, ¿siempre? Sí, ya tenemos en cuenta que vamos a hablar sobre una raza específica, ¿cierto? Un ejemplar. No vamos a hablar si es masculino o femenino, no vamos a hablar si es profesional o si es lo que sea, ¿no? Entonces, cuando hago esta aclaración, porque es necesario en los discursos, porque ahorita con el globalismo y con todo lo que se está avecinando, ahora todo el mundo se siente acomplejado y ahí no nombraron que soy peliteñido, no nombraron que soy ojo rasgado, si están hablando de los hombres y me sacaron. Entonces, eso es ser uno muy inconsciente y es una inmadurez de ese ser humano que ha sido reseteado para solo gritar, reclamar y olvidarse de sí mismo, ¿cierto? Si uno va y hace el recuento histórico, también hombre pues se ha referido a las cualidades frente a otras razas o a otras especies.
Entonces se dice que hombre es aquel ser racional, racional, o sea, que piensa. No quiere decir, bueno, ese concepto está diciendo que nadie más piensa. Ningún otro ser piensa. Inconsciencia. Entonces, ya nosotros con conciencia, que ahorita voy a explicar qué es la conciencia, nos vamos a dar cuenta que el hombre como parte de una especie, por tener conciencia, se ha dado cuenta que los animales también tienen pensamiento y que también soy animal, sino que hay muchas especies. Entonces, todos los que se parezcan a nosotros los vamos a llamar humanoides. Así sean deformes o lo que sea, como los extraterrestres, muchos los llamamos humanoides porque se parecen a nosotros. Pero el hombre al que me voy a referir, él tiene cualidades, tiene muchas características muy diferentes a otros seres, pero no quiere decir que sea uno más que ellos. Los perritos, los gatos, las pulgas, todos tienen conciencia y todos tienen una forma de entender su propio universo y de ver a otras especies, ya sea como enemigas o como amigas. Pero entonces ahora sí vamos a ir a ver qué es eso de conciencia, ¿cierto? Si yo digo que todos los seres tienen conciencia, es porque todos estamos en un universo, todos estamos interconectados y de una u otra manera es un ecosistema, si pudiéramos decir, o un gran sistema donde todo es útil, todo es importante. O sea, aquí uno dice, no, vamos a matar a las pulgas porque no son importantes. Y las matamos. Y extinguimos una pulga. Pero la pulga en el gran sistema de la Tierra es útil. ¿Para qué? No sé, pero es útil, nada sobra. Para el universo todo lo que existe es, o para los multiuniversos, o para la gran conciencia, existe. Es útil, o sea, nada, porque si así una pulga no es útil, yo tampoco sería útil. Lo que pasa es que la sobrepoblación desequilibra de pronto la tranquilidad de otro ser. Entonces ahora sí, ya teniendo en cuenta que es hombre, ¿qué es conciencia? Nosotros los hombres, hablo de los seres humanos, hemos tenido un choque muy duro en esta dimensión, en este planeta, de darle concepto a todo, darle como apellido a las cosas para poder comunicarnos. Entonces nos tocó diferenciar todo a través de conceptos, que es un saco, que es cabello, que es nariz, pues para poder no comunicarse, ¿cierto? Entonces, esa es una habilidad que los grandes catedráticos, literatos han definido que es una capacidad propia de los humanos, la conciencia. O sea, que están apartando a las otras especies, razas y todo lo que nos rodea como si no tuvieran esa capacidad, ¿cierto? Ahorita que estoy hablando conscientemente, digo, ese concepto es pura mentira, porque nos estamos llenando de poder frente a los demás. Somos más, porque tenemos conciencia, porque tenemos una capacidad, porque Dios dijo que vamos a dominar todo el universo. Un ejemplo, inconscientes. Entonces, ese concepto que solo los hombres tienen conciencia, y entonces digo yo, porque también estoy hablando de lo que yo creo. Esos conceptos son inconscientes. Pero la conciencia
la más acertada que uno puede ver en esta existencia va en el sentido en una actividad de nosotros, puede ser mental, psíquica. Mental es una conciencia más material. Una conciencia psíquica es más que tiene que ver con el impacto que yo tengo en este entorno, en mi vida y que afecta a mi conducta. Y hay una conciencia psíquica. Pero la conciencia que yo me quiero referir no es a una conciencia ni social, que es muy de este plano, o una conciencia profesional que es de este plano, o una conciencia de familiar que es de este plano, sino el concepto a que yo me refiero de conciencia es que es de un plano superior a este mundo material y que nosotros a través de la percepción podríamos entender ser hombres conscientes, pero cuando nos adentramos en nuestro espíritu o nuestra esencia y empezamos a darnos cuenta que ya la conciencia no es una actividad mental, es algo más que eso. Es una actividad del espíritu que está por encima de los sentidos. O sea, los sentidos nos engañan. Nuestra percepción intelectual, que es otro tipo de conciencia, nos engaña. ¿Por qué? Porque nosotros interpretaríamos todo de muchas formas. Entonces, vamos a unir un mejor concepto de hombre y conciencia. Entonces, el hombre sería un ser, ¿cierto? Un ser, sin importar en qué dimensión se encuentre, que se reconoce por conciencia de sí mismo, se integra esa conciencia, se reconoce, ya es consciente, ¿cierto? Que hace parte de un todo y que es lleno de amor y tiene la capacidad de diferenciar entre todo el universo y entre todos los seres cuáles oprimen la conciencia, cuáles la subyugan, porque tiene conciencia y sabe cuáles no son conscientes, ¿cierto? Y tiene la capacidad de reconocer un orden que se debe de respetar en todo lo existente. Y es un orden que siempre va a construir, siempre va a regenerar. O sea que un hombre consciente está conectado con el macro y el micro hacia adentro, que sigue siendo un macro, está conectado con el todo y con la parte a la vez. O sea que no solo los hombres somos conscientes, los seres, cualquiera, tienen su propia conciencia, pero de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su clarividencia, de ver clara su conciencia, es. O sea, uno se expresa de acuerdo a su conciencia. Cuando ustedes ven una persona mala, 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 ese es el grado de conciencia que se expresa en su cuerpo. La mirada de maldad, la perversidad, la ambición, el odio, la rabia, el chisme. O sea, todo eso tiene que ver con el grado de conciencia que se encuentra uno. O sea, ustedes ven y dicen, y esa persona tan amorosa. Es que
ciegamente yo soy capaz de confiar en esa persona. Hay personas que perciben en otra persona un alto grado de conciencia más alto que el de uno. O uno percibe unas personas con conciencia, siempre la van a tener, pero de menor vibración que la de uno. Y otros igual o en el nivel de uno en conciencia. O sea, todos tenemos conciencia, en últimas. ¿Por qué? Porque somos el gran consciente, llamado Dios, llamado yo soy, llamado como lo quieran llamar, ¿cierto? Somos parte de ese gran pensamiento. Yo no sé cómo llamarlo, pero es algo que no es fácil conceptualizar, pero uno sabe de esa realidad. Eso es ser un hombre consciente. Y cuando uno es un hombre consciente, no se va por las ramas como el mico, porque nunca va a ver, porque las ramas lo tapan. Y siempre que va a haber una rama aquí al frente, esa rama va a ser un obstáculo. O sea que es consciente de la rama, pero no es consciente como nosotros queremos ser o llegar a ser, porque no ve más allá del frente de sus ojos. Cuando uno está adquiriendo más conciencia, va viendo más a nivel global, a nivel universal, a nivel cosmológico, a nivel astronómico. Y ahí es donde uno dice, yo estoy en un planeta llamado Tierra que está cambiando de frecuencia, de vibración, y en ese cambio de frecuencia y de vibración hay turbulencias donde yo puedo desencarnar porque se hundió la Tierra, o porque un volcán explotó, o porque llovió tanto y veo el agua que me está ahogando. Entonces, entre más veamos a nivel más que global, más que material, pues nosotros no vamos a estar con ese pánico de saber que lo que viene es fuerte. Y si desencarnamos de la forma más bárbara o de la forma más suave, que me desperté y ya estaba desencarnado, o que sentí que me ahogaba, o que me quemaba, o porque me hundió la tierra. Entonces, entre más consciente sea uno, pues no va a formar un caos por eso que está viviendo. Y no va a formar nada de caos porque sabe que esto es tan pequeño, estar aquí en la tierra, y que desencarnar es en un instante, y que sigue siendo feliz y no se va a ir con miedos, porque está protegiéndose. ¿De qué? Pues de todas esas cosas que pueden bajarle a uno la vibra, que pueden bajarle a uno el grado de conciencia. El miedo, los odios, los rencores, las rabias, la posesión, el apego a esto, el que qué pasará con mis hijos, qué pasará con mi mamá, qué pasará con todo, que qué miedo que esto va a explotar, que qué miedo que de pronto no, que qué miedo que ya no hay, ¿cómo es que está cayendo todo el sistema monetario, todo el sistema social, todo el sistema religioso? ¡Qué miedo! Eso es inconsciente. El hombre consciente lo ve como algo que nunca ha sido parte de uno. Y si yo fui, o tú fuiste, o él fue, yo, tú, él, nosotros, y todos fuimos,
parte de una religión o parte de unas creencias que nos dimos cuenta que son mentiras y que se nos va a acabar el mundo, inconsciencia. Pero uno se da cuenta que no se me acabó el mundo, conciencia. Porque ya estaba uno preparado y ya intuía que todo eso era mentira. Que Dios no es el que yo creía y el que adoraba. Y conciencia. Si entro en caos, conciencia, pero ya distorsionada. Ya conciencia no tan pura. Y ya uno no se percibe a sí mismo, sino se percibe como lo domesticaron, como lo hicieron, como me hicieron creer que era, me hicieron creer que tenía que creer, me hicieron creer en una mentira que para mí es verdad. Entonces, nosotros para llegar a ser conscientes tenemos que ver más arriba desde el espíritu, más no desde la intelectualidad que nos enseñaron, nos domesticaron desde pequeños. Cuando tú empiezas a adquirir esa conciencia, te empiezas a dar cuenta que esto y que todo lo que pueda suceder, hambrunas, enfermedades, caos social, delincuencia, pues eso no es parte de nosotros, eso es parte de ellos. Ese caos es de ellos, mas no mío. Y cuando tú logras superar todo esto, pues desencarnas muy bien y posiblemente vayas a unas dimensiones de alta frecuencia, porque si eso uno va de acuerdo al grado de conciencia, así encaja en otra dimensión, y si se da uno en muy baja frecuencia consciente, con odios, con rayas, con todo eso, pues va a encajar en otra dimensión con esa frecuencia. Y al encajar allá, pues te llevas tus sufrimientos o te llevas tu felicidad. Y todo es, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo por las ramas, estamos discerniendo desde la domesticación. Cuando yo digo inconsciencia, no quiere decir que no haya conciencia, sino que es más baja la capacidad de ver claro, o sea, de ser clarividente. Y entre menos veamos, más estamos en un sistema materialista donde creemos que es la gran verdad y nos damos cuenta que es la gran mentira. Entonces, esa es la conciencia, es algo sencillo, pero eso es, digo yo, es individual. La conciencia le atañe a cada uno llegar a esos grados de conciencia, sea de un grado de conciencia muy pequeño a un grado de conciencia muy alto. Eso va en capacidad de cada uno, pero no quiere decir que yo no escuche al otro, que de pronto es más consciente que yo y me está guiando, ¿cierto? Entonces sí tenemos que recibir de todos lados, aún de este plano o de otros planos, esa ayuda, esa información que transmiten a mi espíritu o que mi espíritu tiene y le transmitieron y me lo transmitió a mí para yo estar más consciente de acá, para que ese espíritu esté más consciente, porque a veces también lo opaca algo, o viene una viejita muy sabia y me enseñó, o vino un extraterrestre muy sabio y me enseñó. O sea, no debemos de alejarnos de los conscientes, porque es que ellos son herramientas para mi crecimiento, para mi despertar, y yo me convierto en herramienta para ayudar a despertar a otros. ¿Por qué son estas charlas? Porque yo digo, si hay mucha gente ayudando,
ayudando a otros para ser más conscientes. ¿Por qué yo no voy a ayudar? No, que yo no tengo plata para ayudar. No está pidiendo nadie plata. Que yo no tengo tiempo para eso. Es que nadie está pidiendo tu tiempo. Solamente haz algo para que tu mensaje, la medida en que tú te ayudas, si eres más consciente, si eres hombre consciente, pues transmite por lo menos un buen consejo. Habla bien. Deja el pesimismo. Eso es gran ayuda. Más que el dinero, más que tantas cosas. Un abrazo. O estar diciendo todo lo que está sucediendo, tenemos que prepararnos con amor. Eso es conciencia. Y eso tan fácil, en la medida en que uno tenga, pues ayuda. O sea, cada cual, cada hombre consciente ayuda de acuerdo a lo que tiene. Yo puedo ayudar con un mensaje grabado, pues lo hago. Que llegó alguien y pude lanzarle una perla de estas que a mí me han servido para ser mejor, se la lanzo. Si no, no. Porque por ahí dice alguien o dice la Biblia, no sé qué, tampoco, no sé, soy de Biblia, pero tiene cosas buenas. Pero dice, no hay que darle, creo que la Biblia, ¿no? No hay que darle perlas a los cerdos. Entonces, yo qué saco con darle estas perlas a alguien que es, tiene una conciencia tan cegada que de pronto voy a ganarme es una maldición, un balazo, como están las cosas, un rechazo, lo que sea. Entonces, a ellos no se les dan perlas, ellos verán en qué momento las escuchan, porque siempre les van a llegar a ellos. Pero yo no haría eso es perder el tiempo. Por eso es tan chévere uno a través de las redes, así como yo estoy haciendo, envío un mensaje y el que le sirva, le sirva. Y el que no, pues allá verá. Pero cumplo con mi cuota. Es una cuota de un compromiso de alma, de espíritu, que me nace dar un consejo, o más que un consejo, eh, en esta temporalidad, colaborar dentro de lo que yo creo ser hombre consciente para que otros en su individualidad pues les pueda servir. Que me vieron solo 5 personas, como es de costumbre en mi canal. Que me vieron 50. Son solo 50 y punto. A mí no me interesa el número, porque soy consciente que no soy un número, pero sí soy consciente que lo que yo digo, que le llegue al número que es. Ahora, hombre consciente, hombre con conciencia, pero de menor grado, que lo llamamos inconsciente. Yo veo muchas personas que son youtubers y viven del like o de el qué dirán o de mi reconocimiento. Yo no vivo de eso porque soy consciente. Yo cumplo con amor dar una charla para que entiendan que es un hombre consciente, un ejemplo en este tema, y el que le sirvió, que le sirva, sabiendo que yo he cambiado conceptos y que de pronto en mi canal hay contradicción en otra charla de hace 10 años. No me interesa, eso fue hace 10 años, pero estoy hablando desde hoy, ¿cierto? Entonces nosotros hoy en día tenemos que empezar a comunicar cómo las loras su alegría, comunicar para ayudar a tranquilizar a la gente, las almas, los espíritus que están ahí, que se preparen para lo que viene, pero a nivel conciencia.
No tanto a nivel de guardar agua, de guardar alimentos, eso es secundario, sino es a nivel más trascendental. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros estamos muy embarrados, embarrados me refiero a cuando estamos muy mal, en el concepto de mal, como ahorita en los próximos años que se va a ver catástrofes, hambrunas, enfermedades, en ese extremo es cuando nosotros vamos a tomar más conciencia. ¿Por qué? Porque vamos ahora sí a llegar a nuestro interior, afortunadamente por toda esa cosa fea que estamos viviendo, y nos vamos a dar cuenta que existimos y vamos a empezar a valorar la vida y vamos a empezar antes de desencarnar a darnos cuenta que tú como hijo, como esposa, como amigo, como vecino, eras importante. Porque ahora sí nos quitaron la libertad, ahora ya no podemos abrazar, ahora ya no podemos besar, ahora ya no podemos socializar. Entonces ahora sí, en esa embarrada, en esa, en eso que nos quitaron, ahora sí nos vamos a dar cuenta por conciencia lo valioso que era eso, lo valioso que era comerse un pan duro, lo valioso que era haber tenido en la casa una cobija vieja para cubrirnos, lo valioso que era tener un techo muy humilde y que ahora sí lo valoro. ¿Por qué? Eso es conciencia. Entonces, todo lo que va a suceder, que ya es, todo mundo lo dice y hasta los extraterrestres a través de mediunidad lo han dicho, pues que nos sirva todo lo que viene más que para el cuerpo, para el espíritu. Porque nosotros, espíritu y cuerpo, hemos sido muy inconscientes de la realidad de lo que nosotros hemos tenido. Una mamá de pronto muy agria, muy infeliz, pero hay que amarla. Una familia desintegrada, pero nunca nos integramos a, por lo menos a entender, a ver, no es de las ramas, sino desde arriba, por qué son así, donde ellos han sufrido y no conocen el amor, entonces no lo pueden transmitir, donde han sido violados, donde han sido maltratados desde niños y ellos no pudieron superar eso y lo replicaron en mi familia. Entonces, eso es conciencia, es como limpiarnos, liberarnos de todo esto físico estando aquí, de lo que nos han creído entender que es. Entonces, debemos de empezar a sentirnos muy, pero muy bien en este planeta, así sea de baja vibra. Pero el planeta como tal no es que sea de baja vibra como tal. Somos nosotros que estamos dentro de él y por el entorno hemos oscurecido la vibra del planeta. Bueno, el planeta sigue en su vibra, pero nosotros hemos estado en este planeta bajando nuestra vibra. Entonces, por más que este planeta esté invadido por bichos, si pudiéramos decir así, muy negativos, muy de conciencia baja, agresivos, hostiles, como el mismo hombre no es que sea consciente, somos hostiles, violentos, somos agresivos. Entonces, nosotros cuando estamos saliendo de la agresividad, estamos saliendo de no es animalidad, sino de esa brutalidad o de esa fuerza bruta o de ese reptiliano, cuando estamos saliendo de ahí, nos damos cuenta que el planeta es extraordinario, es un paraíso, pero nuestra mente, nuestra capacidad intelectiva está tan sucia que eso nos ha hecho sentir tan mal y que hemos manchado nuestra propia casa, nuestro propio hogar, nuestro propio planeta, con ayuda de otros seres. Entonces, hombre consciente es darnos cuenta de todo eso y empezar uno a reencontrarse con su ser propio
que no es Juan el que está acá, sino es algo más allá, algo más trascendental, que al yo empezar a cambiar, al yo empezar a ser consciente, pues que esto tenga una referencia a nivel colectivo, pero no imponiéndolo, sino simplemente ellos por observación, como yo también he aprendido por observación de otros conscientes, sin yo ser consciente porque estoy despertando, estoy así abriendo los ojos. Los debo tener hasta ahora sí, pero falta mucho. Que uno sea un ejemplo para un colectivo. Un colectivo ya después de cinco, de tres, pero no que se quede en uno. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a cambiar todas las actitudes inmorales, todas las creencias destructivas y toda esa funcionalidad que tiene una fuerza que me unificó, pero me separó de la conciencia. Entonces, ya yo empiezo a sacar todo eso que no me sirvió, que me separó, y ahora sí más bien me unifico yo desde mi conciencia, capto mi conciencia individual, soy feliz venga lo que venga, no me voy a contaminar más o a dejar domesticar más, ¿cierto? Y de ahí empiezo a adquirir mi conciencia original, una conciencia moral, una conciencia moral para ayudar al otro, una conciencia ya no social, sino una conciencia individual para lo social que sirva, una conciencia intelectual no para la intelectualidad chueca que nos enseñaron, sino para poder yo discernir el mensaje y poder dárselo al mundo, porque el intelecto lo necesitamos, ¿cierto? Y así todos esos tipos de conciencias que uno aquí por conceptualización no lo han separado y son muchas conciencias, no, es una. Pero si pudiéramos decir que hay muchas, pues entonces que esta conciencia una o única se expresa en las demás conciencias para el bienestar de no solamente de los demás hombres conscientes, sino de los demás seres que me rodean. Es como un gana-gana, ¿cierto? Y hay que tener buena conciencia. Cuando uno dice buena conciencia se refiere al bien. Buena conciencia se refiere a lo correcto. Buena conciencia se refiere al equilibrio. Buena conciencia se refiere al yo, para el otro. Pero eso ya es efecto del otro. Yo solamente empiezo a adquirir conciencia, ya sea con ayuda o sin ayuda, o porque nací consciente, ¿cierto? Pero ahí es donde uno empieza a percibir que cuando uno tiene conciencia tiene un efecto sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos, sobre mi acción, sobre mis propios deseos. Y ahí es donde uno tiene ese sentido de pertenencia, ya no como Juan, sino como espíritu, aquí, en esta dimensión o en otra. Entonces, las personas que estén en caos ahorita, que son muchas, y que quieren definir, o bueno, quieren entender qué es ser consciente, cuando le dicen hay que ser más espiritual, ¿qué es eso de conciencia espiritual? Sería algo así como conciencia espiritual es saber que tú eres espíritu. Tú eres espíritu, no eres materia, ¿cierto? Son los sentimientos tan internos que te sacan de este mundo. Y cuando tú te sales de este mundo, estando aquí en el ahora con tu cuerpo y todo, logras identificar
mayor conciencia y cuando logras ese grado, tú andas en paz. Y a pesar, ¿y qué más? En calma interior. Que se está cayendo el techo, pues me hago a un ladito y que se caiga. Que el techo se me cayó y estoy agonizando, pues agoniza feliz. No le tengas miedo al desencarne o llamado muerte. Entonces, para muchos, la conciencia subjetiva. A nivel de seres humanos, la conciencia eh, sería colectiva porque es una raza, pero es una conciencia subjetiva porque yo soy el responsable de llegar a mi conciencia. No es nadie más. El colectivo no es responsable de mi percepción. Yo soy el responsable más bien de dar mi buena percepción consciente al colectivo. Y yo soy el responsable de discernir todo lo que el colectivo me está dando y entender si es que me está opacando mi conciencia o me la está despertando. En este caso, donde nosotros nos encontramos, el colectivo ha sido domesticado y ha sido alejado de la conciencia, o sea, de esa conciencia espiritual, de esa conciencia que va más allá de estos muros, de esa conciencia que es, la conciencia es intangible. La conciencia no se puede guardar en un cajón, porque la conciencia es libre y pertenece a otra realidad muy genuina. Nosotros somos una realidad muy artificial, si pudiéramos verlo de esa manera, si pudiéramos explicarlo. Entonces, hombre consciente tiene un efecto colateral sobre todo lo que es en sí. Entonces, en esta dimensión somos una cosa, pero la separamos y llamamos cuerpo, mente, espíritu, materia, psique, etc. Conciencia es que todo lo que soy yo debe estar alineado. Si no está alineado, soy un desequilibrado por esa falta de conciencia o porque mi medida de conciencia está muy opaca. Y uno entra en caos, el cuerpo entra en caos, la mente entra en caos, el espíritu entra en caos, mi discernimiento entra en caos, mis pensamientos entran en caos, mis emociones entran en caos, desequilibrio. ¿Por qué? Porque es consciente, pero no como debe ser. Es un consciente más de este plano, más no de una trascendencia. ¿Cierto? Entonces sí tenemos que tener nuestra propia conciencia autónoma, obligatoria. Y es una capacidad propia de cada ser humano. Y nosotros no seremos humanos. Yo digo que humano es una palabra nomás, pero no somos humanos. El humano, sin importar de dónde venga el espíritu, el verdadero humano, no tiene nada de maldad. Cuando yo digo no somos humanos, me refiero a la mayoría. ¿Cierto? El día que nosotros tengamos humanidad es porque ahora sí todos vivimos en armonía y todos estamos armonizados con un bienestar aquí en el ahora o allá en cualquier otra dimensión. Pero eso explicado desde el concepto de hombre consciente, porque otra raza, quién sabe cómo lo podría definir, otra raza que no sea humanoide, o otra raza que tenga conceptos, o otra raza que se basa en definir qué es correcto o qué es incorrecto. Entonces yo le digo dentro de lo que yo soy ahorita,
sabiendo que posiblemente mi espíritu no sea humano, ¿cierto? Sino es desde esta experiencia. Ahora, nosotros tenemos que estar atentos a dejar entrar la conciencia. Tenemos que estar atentos a qué es lo que estoy dejando entender en mi vida, porque puedo estar no entendiendo, sino estoy siendo domesticado, creyendo que entiendo. Y en ese hecho y en ese trecho no tengo atención. ¿Cuál es mi conciencia? ¿Será que mi conciencia es la de otro? ¿Será que mi conciencia es la tuya? ¿Será que mi conciencia es la de un reptil? ¿Será que mi conciencia es la de un dios perverso? ¿Será que mi conciencia será de un incubo o un sucubo? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad para soportar todo lo que viene, para despertar que llamamos, para ser despierto, para ser consciente, para entrar en armonización con el todo, con todo lo que existe hacia allá y hacia adentro, con lo macro y lo micro, pues cada uno tenemos que expandirnos para no conocer desde las ramas, sino desde el todo. Ya tenemos que armonizarnos con el universo, ya tenemos que armonizarnos con el cosmos, porque nos hemos alejado tanto que dejamos de darnos cuenta que es importante para entender muchas existencias, pues tenemos que comprender el macro. Tenemos que reeducarnos, tenemos que recaminar, tenemos que corregir, tenemos que ir hacia donde olvidamos en algún momento ir. Ya cuando tú eres consciente, cuando no ves por las ramas, cuando ves hacia de arriba hacia abajo, cuando ya te has purificado, cuando ya eres más autónomo o eres autónomo totalmente y estás preparado para el desencarne y saber que esto es simplemente una pequeña ilusión, que es muy corto, 80 años o 20 o 30 o 50, que no tengo que sufrir como un colectivo, pues ahí es donde yo digo, voy a empezar a usar mi conciencia. Voy a empezar ahora sí a manifestarme como un hombre consciente. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo expresa el hombre que es consciente no para el colectivo, sino para mí? Que el colectivo lo capte, bien. Que yo lo quiera compartir, re bien. Que es lo mejor. Que el hombre consciente comparte. El hombre consciente quiere que el otro sea más consciente. Entonces uno empieza a controlar su mente loca, la loca de la casa, a que no piense por mí, sino yo voy a dominarla. Ahora sí voy a tener un diálogo conmigo muy interior, ¿cierto? Donde ahora sí me doy cuenta que de acuerdo a ese diálogo interior yo tomo unas decisiones que son para un bien estar, ¿cierto? Y de ahí yo me doy cuenta que yo existo, que yo soy diferente a todos, pero que pertenezco a una gran conciencia y que debo de alinearme a esa conciencia, a ese Dios, si lo puedes llamar, a esa energía, a esa vibración, todos los términos que se nos puedan ocurrir. Y uno darse cuenta que cada decisión que tú tomas tiene una relevancia para tu experiencia. Si tú tomas una decisión con conciencia baja, ya sabes qué pasa. Si la tomas con una conciencia muy alta, ya sabes también qué pasa. Y dejas fluir, porque siempre vas a ser
feliz, por lo menos donde estés. Así estés en un pequeño infierno, como la tierra, porque nosotros hemos, por falta de conciencia, hecho también un pequeño infierno, ya sea porque hay culpables o no, aunque no hablo de culpables, sino porque yo percibí así las cosas y hice de mi vida una desgracia. Entonces hay que dejar fluir eso y ya pasó. Que yo eduqué mal a mis hijos, ya pasó. Ya, nada de sentimientos de culpa, ya corregir, sin esfuerzo, sin culpas. Ya a nuestros hijos les tocará también su propio proceso de acuerdo a lo que yo le hice vivir feo o bonito, ¿cierto? Y empezar uno a respetar, no con el concepto de hay que ser tolerantes, hay que ser tolerantes. Entonces vienen y nos matan a la familia y hay que ser tolerantes. No, eso es inconsciencia. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a respetar al otro y respetar es amarlo. Pero amarlo no es estar con lo que no me gusta de él o de ella o de ellos, sino es dejarlo ser y que no esté cerca de mí porque de pronto va a ser una molestia para mí. El consciente no está con los inconscientes, está con los que llegan, que quieren salir de la inconsciencia y quieren que yo socialice parte de mi conciencia para que ellos suban un poco de conciencia o mucho o más que yo. Pero no se está revolcando allá con los inconscientes. ¿Por qué? Porque sabe hasta dónde eso tiene una relevancia en ese ser o en ese trascender. Entonces, las personas caréticas están sufriendo mucho, 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 que son muchas, miran o se dan cuenta de su conciencia en qué grado están. El que sufre es inconsciente. El que sufre puede desencarnar sufriendo y va a seguir sufriendo porque va a ir a encajar en alguna dimensión, en algún lugar o en alguna, no sé cómo llamar, pero va a encajar de acuerdo a cómo se encuentre en ese momento. Si me voy sufriendo, voy a llegar a sufrir o va a seguir sufriendo. Por eso es que nosotros ya no tenemos, no hay tiempo de empezar a quejarnos por la familia que nos tocó. No hay tiempo de esperar amor por los papás o por la mujer que no me amó. No hay tiempo de eso. Hay que empezar a amarnos. Y cuando nos amamos, amamos a los demás. Este tema es gigantesco, trataré de continuarlo, pero es muy bonito. Y cuando uno deja hablar el corazón desde el alma para el espíritu, uno se goza un discurso improvisado, pero desde el alma. Se despide Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productiva Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias. Chao, chao, adiós. Gracias. Abrazos. Chao.